Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 20 de mayo. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de análisis financiero, concretamente bajo el tema de las utilidades y el excedente de efectivo. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Fernando Palmos Olmos, especialista en Findes en el área de finanzas, de hecho jefe de la división del área de finanzas aquí en la Fundación, profesionista con un expertise muy amplio, tanto docente como consultor, y trabajando en el ámbito financiero, particularmente donde ocupó puestos directivos. Será la persona que lleve a cabo este webinario, y antes de cederle la palabra, les hago una atenta invitación a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Fernando, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Miguel, muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar de inmediato, sin mayor preámbulo, con un tema que va relacionado a las utilidades y el flujo de efectivo. Lo vamos a platicar y... Déjenme poner la presentación un segundito. Y estamos ya listos para iniciar. Y el tema que vamos a atender este día es la utilidad contra excedente de efectivo. Tema importante porque es muy, diría yo, frecuente dentro de las empresas que la utilidad la asocian a lo que tenemos en bancos. Y cuando vemos utilidades en el estado de resultados y vemos que esas utilidades fueron buenas, pues esperamos ver el saldo en bancos y viceversa. Entonces esto, sobre todo en algunas empresas, genera confusión en cuanto a la asociación que hay entre el flujo de efectivo o excedente de efectivo y la utilidad. Y tenemos que empezar por comentar que hay una diferencia importante entre la utilidad y flujo de efectivo. Y ya después pasaremos al tema de excedentes de efectivo, por qué se generan y qué hacer con ellos. Pero para llegar a ese punto de excedente de efectivo, necesitamos primero diferenciar estos dos conceptos, que son la utilidad y flujo de efectivo. ¿Qué sucede? La utilidad es resultado de la diferencia entre ingresos y egresos. Es un proceso contable, y en ese proceso contable se lleva a cabo respetando las normas de información financiera. Entonces está en el ámbito de la contabilidad, y el contador se apegará a las normas de información financiera para registrar ingresos, egresos, y de esa forma llegar a determinar la utilidad en un periodo de tiempo. Y esa es la utilidad que vemos en el estado de resultados y la conocemos como utilidad contable. Flujo es producto de la diferencia entre los ingresos monetarios y las salidas monetarias. Esto ya marca una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el flujo no tiene que ver con la contabilidad. Hay un estado de flujo de efectivo, pero se genera de la diferencia que hay entre el balance general y alguna información del estado de resultados y otra información extra. Pero el flujo como tal son entradas y salidas de dinero. Y cuando se hace el registro contable, el objetivo no es registrar por flujo. La contabilidad se registra por devengo, algo que se llama el devengo contable. Entonces ya ahí eso genera una diferencia. Podríamos decir entonces que la utilidad que vemos en los estados financieros es producto de un criterio de devengo que se aplica en el registro contable, mientras que el flujo de efectivo no viene de la contabilidad. El flujo de efectivo es la operación misma de la tesorería en cuanto a dinero que entra y dinero que sale. Y entonces ya ahí tenemos una primera diferencia de forma general. Dentro de esa diferencia, entonces, podemos decir la utilidad no es flujo de efectivo. ¿Por qué?
Porque al momento en que se determina la utilidad contablemente, hay una gran cantidad, yo diría una gran cantidad, y me atrevo a decir que son varias las partidas, que afectan la utilidad y que no tocaron o que no impactaron en el flujo de efectivo. Y un ejemplo de esas partidas son las partidas de evaluación de activos financieros y cambiarias. Si la empresa que estemos platicando, que estemos viendo, tiene deudas en dólares o cuentas por cobrar en dólares, pues tiene que estarlas valuando al tipo de cambio de la fecha de la emisión del estado financiero. Y obviamente el tipo de cambio a esa fecha va a ser diferente al momento en que efectuó la operación. Y eso le va a generar el reconocimiento de una utilidad o pérdida cambiaria, que en ningún momento generó una salida o una entrada de efectivo. Y ese es uno de las primeros elementos que impacta directamente en esa diferencia entre el flujo de efectivo y utilidad. Los activos financieros, ¿a qué me refiero con esto? Pues si invertimos en determinado tipo de bonos y esos bonos se tienen que evaluar a mercado, también genera una diferencia entre la inversión realizada y el valor de mercado. Y esos resultados por valuación se van directamente al estado de resultados afectando la utilidad. Por otro lado, también tenemos la depreciación y la amortización. La depreciación y la amortización están formando parte de los gastos que están en el estado de resultados y disminuyen la utilidad. Y nunca salió dinero. Son partidas virtuales. Una baja de activos fijos. Oye, teníamos un activo fijo, todavía tenía valor contable, ya no se va a utilizar, entonces eso genera una pérdida. Se va al estado de resultados y el monto o el valor contable que teníamos del activo se va como un gasto al estado de resultados, pero el dinero tampoco salió. Si ven, entonces son varios los elementos que van generando esa diferencia entre el flujo y la utilidad. Y están más del lado contable. ¿Y por qué más del lado contable? Por la aplicación de las normas de información financiera. Se están generando provisiones y las provisiones pues, son gastos que ya están reconocidos en el estado de resultados, pero que se van a pagar en un periodo diferente. Eso también va a influir. Oye, tenemos reservas por incobrabilidad porque no todas las cuentas por cobrar se cobran. Ah, pues entonces también eso se va a resultados como un gasto. Si la empresa tiene inversiones permanentes en subsidiarias, pues en la utilidad va a ir el resultado que se tuvo en las subsidiarias. Y ese dinero pues nunca entró. ¿Qué tenemos entonces en conclusión? Que el estado de resultados, o sea, la utilidad, está afectada por muchas partidas, tanto de ingreso como de gasto, que se registran por devengo contable, de acuerdo a las normas de información financiera. Y eso nos lleva a la conclusión de que utilidad no es igual a flujo de efectivo, como una regla. Y eso lo vamos a encontrar en todos los negocios y en todas las empresas, desde las pymes hasta los grandes corporativos. Utilidad no es igual a flujo de efectivo. Y estas dos láminas que vimos anteriormente ejemplifican las principales causas por las cuales hay esta diferencia entre utilidad y flujo de efectivo. Bueno, entonces ya tenemos un primer elemento. El segundo elemento sería, oye, ¿y qué hay entonces? Perdón, la utilidad contable entonces se determina a través de la diferencia entre ventas, menos costos, menos gastos, se resta la depreciación y la amortización, se suman otros ingresos, egresos de operación, que ahí van bajas de activos fijos, reservas de incobrabilidad, ahí están las provisiones de gastos que se hacen. Entonces, estas partidas de otros ingresos y gastos muchas veces, muchas de ellas son virtuales.
al igual que la depreciación y la amortización, que invariablemente va a ser virtual. Y llegamos a la utilidad de operación. Después, aquí, una gran cantidad de afectaciones virtuales. Valuaciones cambiarias, valuaciones de activos financieros. El resultado en subsidiarias, que nuevamente no es flujo, y llegamos a la utilidad antes de impuestos. Después se descuentan los impuestos y llegamos a la utilidad. Y este es un formato general en el cual mostramos cómo se llega a la utilidad neta y en el cual podemos identificar que son varios los conceptos en los cuales no hay movimiento de flujo de efectivo. Y eso nos lleva a la conclusión que tenemos desde hace un momento. Utilidad no es igual a flujo de efectivo. Entonces, ¿qué es el flujo de efectivo? Muy sencillo. El flujo de efectivo es la diferencia entre entradas de dinero y salidas de efectivo en un periodo de tiempo. Durante un periodo de tiempo, un mes, una semana, un trimestre, un año, cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, y la diferencia que haya entre esos dos elementos nos va a dar el flujo de efectivo. Obviamente, el tema que nos ocupa en la tarde de hoy, pues es este de excedentes de efectivo. Esos excedentes se generan cuando las entradas de dinero son de una cuantía mucho mayor a las salidas de efectivo. Entonces se va generando un flujo de efectivo positivo que a través del tiempo genera un excedente de efectivo. Y aquí ya incorporamos el término de excedente de efectivo. ¿Qué debemos de entender entonces como excedente de efectivo? Una cierta cantidad de dinero que las empresas tenemos en bancos o en inversiones de inmediata realización y que no las necesitamos en la operación del negocio. Y entonces tenemos dinero en exceso. Y eso nos lleva a un planteamiento. ¿Puede una empresa tener pocas utilidades o inclusive pérdidas y generar flujo de efectivo? Por supuesto que sí. Por esa diferencia que hemos venido señalando que hay entre la utilidad y flujo de efectivo. Entonces, en el estado de resultados podemos ver una utilidad baja y podemos tener mucho dinero en bancos. O viceversa. Puedo tener una utilidad muy alta en el estado de resultados y tener saldos muy limitados en la cuenta de cheques, por los aspectos que hemos venido comentando. Esto, como les inicialmente comentamos, pues suele confundir mucho en la toma de decisiones, porque la lógica nos dice que si tengo un año muy bueno en utilidades, pues debería de tener dinero. Y en sentido inverso, si las ventas no han sido buenas y mis utilidades son bajas, pues yo esperaría que mi flujo de efectivo fuera bajo, fuera pequeño. Mas, sin embargo, no es una regla. Por esa diferencia que existe entre la utilidad y flujo de efectivo. Entonces, ya vimos cómo se determina la utilidad. Eso nos llevaría entonces, bueno, ¿y cómo se determina el flujo de efectivo? Suena muy fácil decir ingresos menos egresos. Sí, pero cuando tengo información financiera, tengo estados financieros, ¿cómo llego al flujo de efectivo sin estar en un sentido figurado, llevando cuentas de cuánto entra y cuánto sale de dinero? Con información financiera, entonces, partimos siempre de la utilidad de operación. A esa utilidad de operación le sumamos la depreciación y la amortización. La sumamos porque no salió el dinero. Y eso nos lleva a algo que se llama EBITDA y que es un concepto muy utilizado y muy importante dentro del flujo de efectivo. Al EBITDA se le restan las inversiones que se hayan hecho en capital de trabajo, inventarios, cuentas por cobrar. Se le resta después el pago de impuestos.
y se le resta al EBITDA lo que se conoce como el CAPEX, que son las inversiones de capital. Dicho de una manera más sencilla, las inversiones en activos no circulantes. Pagos de intereses por la deuda, y eso nos lleva a lo que se conoce como el flujo libre de efectivo. Entonces, cuando una empresa genera flujo, lo que tenemos, el origen de esa generación de flujo de efectivo, que ahora sí lo vemos en bancos, está en esta cuenta, en la cual de la utilidad de operación se suma la depreciación y la amortización, se van restando los conceptos de inversión, los impuestos y los intereses, y lo que me sobre, eso es flujo libre de efectivo. En la medida en que las empresas van a través del tiempo generando este flujo libre de efectivo, se les va generando un excedente. Lo que genera un excedente de efectivo es que en un plazo de tiempo, en un lapso de tiempo, se esté generando constantemente flujo libre de efectivo. Y entonces ese dinero pues se va acumulando en bancos. Insisto, y que no necesariamente viene de la utilidad. Entonces, ¿por qué se generan excedentes de efectivo? Bueno, porque tenemos durante periodos de tiempo largos flujo libre de efectivo. Oye, ¿y por qué me queda flujo libre de efectivo? Por las siguientes razones. Crecimientos marginales en ventas. Si las ventas crecen porcentualmente hablando muy pequeño, el crecimiento es muy pequeño, entonces no hay necesidad de invertir en inventarios y de invertir en cuentas por cobrar. Entonces la inversión en cuentas por cobrar y la inversión en inventarios es muy pequeña. Lo primero que absorbe el flujo de efectivo es la operación. Entonces, cuando los crecimientos en ventas son pequeños o los crecimientos en ventas ya se estabilizaron, mercados maduros, en donde ya cuesta mucho trabajo tener un crecimiento en ventas de 15, 18 o 20%, ya son mercados muy maduros, mercados muy competidos, pues los crecimientos se van dando de 3, 4, 5%, crecimientos pequeños. Esos crecimientos pequeños no requieren de inversiones en activos operativos, en capital de trabajo. Cuando hay una baja, esto cuando se combina con una baja necesidad de reposición de activos de capital e intangibles, o inclusive puede combinarse esto también con una desinversión en activos y que una empresa cambie su esquema de estructura de inversión y diga, vamos a vender activos y nos vamos por arrendamiento. Ah, pues entonces, ¿qué va a pasar? No solamente ya no tengo que reponer los activos, sino hasta que la venta de activos me genera flujo por la desinversión. Y nivel de endeudamiento bajo. Entonces, la carga de intereses no es tan representativa y se cumple con todos los elementos que vimos hace un momento. Esto sería tanto como decir, mis utilidades más mi depreciación y mi amortización se me queda en bancos. No tengo en qué invertirla, porque se invierte muy poco en activos operativos, porque hay bajas necesidades de reposición o inclusive de desinversión, y tenemos un nivel de endeudamiento bajo. Entonces no tengo en qué utilizar mi dinero y en automático me va a generar el excedente de efectivo. Esas son las causas. Ahora, ¿qué efecto tienen esos excedentes de efectivo? Pues el primer efecto es, pues tenemos un saldo muy fuerte en bancos, muy importante, y tenemos que estar buscando opciones de inversión que sean más atractivas que dejar el dinero en la chequera. Más sin embargo, estamos en una época de tasas de interés muy bajas. Entonces, por más que en la tesorería busquemos
opciones de inversión atractivas, pues no nos vamos a encontrar opciones de más allá del 4.20% de interés anual. Y ya, si pretendo tener un mayor rendimiento, invariablemente voy a caer en riesgo. Entonces puede llevar a las tesorerías a políticas de inversión que lleven un riesgo implícito. Oye, no, pues no me gustaría. Pues entonces, pues a una inversión tradicional, y en esa inversión tradicional vas a ganar 4.10, 4.20%. ¿Cómo nos va a afectar eso? Va a disminuir la rentabilidad. Porque tengo una gran cantidad de dinero invertida con un rendimiento muy pequeño. Y en consecuencia, el costo de esos recursos va a ser mayor que el rendimiento que me generan en el banco o en la institución financiera donde esté realizando mis inversiones. Entonces, el tener excedentes de efectivo tiene un efecto negativo. Sí, disminuye la rentabilidad. Oye, ¿y la utilidad? ¿Que tengamos muchas utilidades tendrá un efecto negativo? Nunca. Todos buscamos tener utilidades. Pero en la parte de efectivo, buscamos un equilibrio. Más sin embargo, la misma operación de la empresa nos puede llevar a tener estos excedentes. Entonces, ahora ya sé que eso tiene un efecto negativo en la rentabilidad. ¿Y qué hago con esos excedentes de efectivo? ¿Cuál es el mejor uso que puedo tener de esos excedentes? Pues a lo que están recurriendo muchas empresas es al crecimiento inorgánico. ¿Qué quiere decir el crecimiento inorgánico? Compras de empresas. Y entonces vemos en los mercados un fenómeno que desde hace varios años se viene generando, y más cuando una empresa ya está en un mercado maduro, pues empieza a generar excedentes de efectivo, ya no tiene crecimientos fuertes en ventas, entonces ese flujo lo puede utilizar en comprar una empresa, comprarla a crédito, y con el flujo que va generando puede ir pagando. Y entonces ese flujo se destina hacia inversiones. Yo ya no puedo crecer en mi sector, ya estoy en un mercado maduro. Crecimiento inorgánico. La otra opción, distribución de dividendos. Señores accionistas, llévense su dinero. Hemos tenido muy buenas utilidades, yo no tengo en qué invertir ese dinero, entonces llévenselo. Y el llévenselo quiere decir, le doy salida a mis excedentes de efectivo para no seguir afectando la rentabilidad. Y las empresas que tienen una pulverización en su capital contable y cotizan en bolsa, están recurriendo mucho a la recompra de acciones. Ellos mismos se compran sus acciones, las empresas se compran sus acciones. Y en esa recompra de acciones hacen uso del excedente de efectivo y disminuyen el efecto negativo que tiene dichos excedentes. Entonces, concluyendo, la utilidad no es flujo de efectivo. Primer punto que debemos de tener muy claro. Las decisiones que van orientadas hacia el incremento de la utilidad no necesariamente incrementan el efectivo y viceversa. Al no haber una relación directa, o más bien haber factores que hacen que la utilidad no sea igual al flujo de efectivo, se pueden generar estos excedentes sin necesidad de que haya utilidad contable muy alta. ¿Qué es mejor? ¿Tener utilidad o tener flujo? Pues es una elección complicada. Lo ideal sería tener utilidades y que el flujo de efectivo se vaya graduando para que no se generen excedentes y tengamos esa disminución de la rentabilidad. Y al decir graduando me refiero a que si se dan los eventos que comentamos hace un momento que me generan excedentes, se tenga ya una estrategia de salida de esos excedentes de efectivo.
De acuerdo a esto, entonces, pues ese dilema de utilidad y excedente de efectivo, pues está resuelto en el momento en que tenemos estrategias para destinar ese uso de efectivo a un fin rentable y no dejarlo en bancos. Los excedentes de efectivo aquí, perdón, ya lo habíamos comentado esto, se generan por este tipo de razones y un nivel de endeudamiento bajo. Bien, esto es lo que podemos platicar, o más bien lo que te platicamos referente al tema de utilidad contra excedente de efectivo, por lo que si tienen alguna pregunta, les agradecería mucho que nos la hagan llegar para que podamos comentarla. Gracias, Fernando, por tu exposición. Vamos a dar oportunidad a que los participantes en el webinar nos realicen sus comentarios, preguntas, sugerencias y poderles atender. Si gustan abrir a alguno de ustedes sus micrófonos para hacer su planteamiento o bien utilizar el chat, serán bienvenidos. Y mientras esto ocurre, Fernando, estimados participantes, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 27 de mayo abordaremos el tema de aspectos fiscales en la liquidación de sociedades. Yesenia, buenas tardes. La presentación, mire, el evento ha sido grabado y a partir dentro de una hora podrá consultarlo en la sección de findes.org, sección webinarios. Ahí podrán consultar y tendrán también la presentación que ha realizado el profesor Fernando Palmos. ¿Alguien más que quiera hacer alguna acotación, participación? Pues bien, siendo las 18 horas con 27 minutos del día 20 de mayo, damos por terminada la transmisión del webinario. Fernando, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Emilio. Hasta luego. Gracias a todos por su participación. Excelente presentación, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Muy amable. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias a ustedes. Buena tarde. Karen, en la página de Findes hay una sección de webinarios y ahí puedes entrar y ahí puedes, queda grabada la presentación, ahí la puedes ver y ahí está la presentación también. Esta es la página, Karen. Findes.org, subsección webinarios, webinarios anteriores, ahí encontrarás toda la información. Perfecto, muchas gracias. Entendido. Esté bien. Hasta Hasta luego. Nos vemos entonces, Fernando. Muchas gracias.